Fernando, entonces, ¿que me cuentas un libro? Sí, mira, para cambiar, porque últimamente lo que hacíamos era hablar de un libro que habíamos leído los dos. En este caso, te voy a hablar de un libro que se llama Así una noche de invierno, una noche de invierno, un viajero, que es de Italo Calvino. Italo Calvino es italiano, pero realmente nació en Cuba, en La Habana, en 1923 y murió, sí, en este caso sí, en Siena, Italia, en el 85. Fue periodista, fue escritor. Y entre sus obras más conocidas se incluye una trilogía, Nuestros antepasados, dentro de la cual se encuentra también una obra suya muy conocida, que es El varón rampante, que este libro sí que yo me lo leí pues quizá con 17 años o con 18 años. Luego tiene una colección de cuentos que se llama Las Cosmicómicas y las dos novelas más importantes, más conocidas de Italo Calvino, que son ya en su etapa final de su vida, que son Las ciudades invisibles y Si una noche de invierno, un viajero. Aparte de escritor y periodista, Italo Calvino trabajó en editoriales. Mucho de ese trabajo en editoriales se refleja en este libro, en Si una noche de invierno, un viajero. Y su literatura la podemos dividir en dos épocas. Hasta los años 60, hasta comienzo de los 60, su obra fue principalmente de literatura fantástica. No te voy a decir como Márquez, ¿no? Lo del realismo mágico, porque no es exactamente eso, pero sí que estaba muy entroncado con ese tipo de escritura. De hecho, El varón rampante forma un poquito también parte de eso. Pero en ese momento, a principios de los 60, contacta con un grupo literario francés, Oulipo, de Raymond Queneau, y empieza su etapa, creo que, bueno, los críticos la llaman, supongo que él porque la llamaría él así, que se llama la etapa combinatoria, ¿no? Que son a la etapa a la que pertenecen sus obras más conocidas, que son Las ciudades invisibles, y esta es Una noche de invierno, un viajero. Esta etapa combinatoria se llama así porque sus libros, sus novelas son juegos. ¿No? Él trata de que se haga visible la estructura de la narración, tanto para el lector como para el escritor, ¿no? Y aumentar la complicidad entre ellos. Concibe las novelas como un mecanismo e intenta jugar con todas las combinaciones posibles de la posición del lector y el autor. Empieza a combinar, ¿no? Todos esos aspectos para que no sean novelas estándar, no es una novela que escribe un autor y lee un lector, sino que muchas veces lo que busca es eso, ¿no? Intercambiar papeles, que sea el lector el que escribe y el autor el que lee. Es un, bueno, como te he dicho, son juegos, ¿no? Aunque parece no vanguardia o vanguardia más que vanguardia, él usa lenguaje muy sencillo, es muy comprensible en sus obras, pero son muy juegos. Entonces, si hablamos concretamente de Si una noche de invierno, un viajero, esta obra la escribe en 1979, él muere en el 85, esta es su última gran obra, ¿vale? ¿De qué va? Bueno, vamos a ver cómo lo explico. El libro son 10 capítulos de novelas distintas que están metidos en un marco, ¿vale? Imagínate, bueno, eso es muy típico, Ana, y tú y yo creo que hemos leído muchos cuentos, muchos libros de estos, que hay gente que se dedica a escribir libros de relatos, pero para que no sean libros de relatos tal cual, los mete en un marco, ¿no? O sea, mete una historia que enlaza todos esos cuentos, ¿verdad? Eso es algo que es una Mm. estructura bastante típica, introducirlo en un marco. Bueno, pues aquí Italo Calvino hace exactamente lo mismo. Él escribe 10 inicios de novelas. Digamos que escribe el primer capítulo de 10 novelas distintas y las mete en un marco. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que funciona es de la siguiente manera. La novela va de un lector que decide comprar el libro de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Compra el libro, empieza a leerlo, se pone el primer capítulo de ese libro y lo que ocurre es que él se da cuenta que ese capítulo no corresponde a esa novela. Entonces va a la librería a reclamar y le dan otro ejemplar. Lo lee y ese primer capítulo tampoco corresponde a la novela Si una noche de invierno, un viajero, es otra novela distinta. Con lo cual, a partir de ahí se lía porque contacta con otra lectora a la que le ocurre lo mismo, empiezan a acudir a la editorial, les ponen en contacto con un traductor. Bueno, se desarrolla una novela en el que es una historia compuesta solo con el primer capítulo de 10 novelas distintas, mientras que nos va contando cómo llegan tanto el lector como la lectora a cada una de esas novelas, ¿no? De hecho, el lector, el problema que tiene, tanto el lector como la lectora, es que quisieran continuar la lectura de todas esas novelas y no pueden. No pueden porque se acaba Ya, siempre. Entonces siempre claro. están frustrados porque quieren seguir leyendo esa novela que acaban de empezar y nunca acaban encontrando la continuación de esa novela. Es súper Ujú. curioso.
Em, ¿Pero el lector o lectora es un personaje también de la historia sí, o sí, eres claro. tú? No, a ver, el lector, mira, la novela está escrita en segunda persona. O sea, Ujú, en la parte que no son el comienzo de esas 10 novelas, ¿no? Digamos, en el marco, Italo Calvino habla siempre en segunda persona, se dirige al lector. Siempre te está ujú. hablando al lector que eres tú. Y, y empiezan a aparecer personajes y te dice, tú lector vas a la librería y conoces a no sé quién y haces esto y haces aquello y te vas a no sé dónde. Entonces se va desarrollando la historia porque te la va diciéndote lo que tú vas haciendo, ¿no? Mira, te lo voy a explicar, a ver si lo encuentro. Eh, voy a buscar un fragmento. Mira, esto voy a leer un fragmento que habla de esto, ¿no? Es un juego, ¿no? Esta novela es un juego. Y es un juego en el que Italo Calvino, de manera provocativa, lo que te va enseñando es sus trucos de narrador. O sea, directamente te dice lo que está haciendo, cómo te está engañando y cómo te está llevando a que tú leas como él quiere que tú leas. No esconde absolutamente nada. Es como si fuera un mago que te hiciera juegos de cartas, pero te enseñara cómo hacer el truco. Pues Italo Calvino hace exactamente lo mismo, ¿no? Y según los críticos, esto lo hace porque Italo Calvino lo que quería demostrar era que era imposible saber qué es cierto y qué es mentira, saber qué parte de la realidad es real o simplemente te están induciendo a ti a pensar que es real. Te voy a leer un trocito. Como te digo, este libro está en segunda persona, se está leyendo siempre, siempre está hablando de el lector y de repente cambia, ¿vale? Y este fragmento te lo leo literal como está en la obra, ¿no? Dice, ¿cómo eres, lectora? Ya es hora de que este libro en segunda persona se dirija no solo a un genérico tú masculino, acaso hermano de un yo hipócrita, sino directamente a ti que has entrado en el segundo capítulo como tercera persona necesaria para que la novela sea una novela. Para que entre esa segunda persona masculina y la tercera femenina, para que entre la segunda persona masculina y la tercera femenina ocurra algo, tome forma, se asiente o se estropee siguiendo las fases de las vicisitudes humanas. O sea, siguiendo los modelos mentales a través de los cuales vivimos las vicisitudes humanas. O sea, siguiendo los modelos mentales a través de los cuales atribuimos a las vicisitudes humanas los significados que permiten vivirlas. Este libro ha estado atento hasta ahora a dejar abierta para el lector que lee la posibilidad de identificarse con el lector que es leído. Por eso no se ha dado un nombre que lo hubiera equiparado automáticamente a una tercera persona, a un personaje, mientras que a ti, en cuanto a tercera persona, ha sido necesario atribuirte un nombre. Es decir, a un personaje que él se ha inventado, que es la lectora, que ha estado Mm. toda la obra en tercera persona, de repente lo convierte en segunda persona. Y es un personaje de la obra, ya no eres tú como lector, sino dice, no, me olvido de ti, lector, voy a hablar con este otro personaje que he creado como tercera persona y que le he dado nombre porque era una tercera persona y lo voy a convertir en segunda persona. Ahora, la que está leyendo la obra no eres tú, yo que tengo el libro en las manos, sino este personaje. Pues todo este tipo de trucos de narrador te los va mostrando sin ningún problema. O sea, empiezas a leer y te dice, ¿te has fijado? Eso pasa en el primer capítulo, en el primer comienzo de novela, no recuerdo tal, dice, te has quedado con la idea de una mujer sentada en la barra de un bar, no sé qué, y te has quedado con esa idea porque yo he querido que te quedes con esa idea. Y dices, ostras, es verdad, es que me he quedado con esa idea. ¿Sabes? Dice, me ha Ujú. engañado. Es muy, muy así. Es una obra ultra, extremadamente metanarrativa. Desnuda los mecanismos de la narración, de la ficción, reflexiona sobre cómo escribimos, por qué escribimos, cómo nos gustaría escribir, qué relación tiene que existir entre el escritor y el lector. Eh, hablando de las noticias de antes, habla mucho de libros, de autores, habla mucho de la verdad y de la mentira. Por ejemplo, dice, respecto, por cierto, a mí, tanto a tu desnoticia como a la mía. Es que cuando hemos hablado, hemos mirado estas desnoticias y la estábamos contando y estaba pensando, digo, si es que de esto habla Italo Calvino. Bueno, él dice, ¿qué importa el nombre del autor en la portada? Trasladémonos con el pensamiento a 3000 años de aquí. ¿Quién sabe qué libros se habrán salvado de nuestra época? ¿Y de quién sabe qué autores se recordará aún el nombre? Habrá libros que seguirán siendo famosos, pero que serán considerados obras anónimas como para nosotros lo es la epopeya de Gigalmés. Habrá autores Ujú. cuyo nombre será siempre famoso, pero de los que no quedará ninguna obra, como sucedió con Sócrates. O quizás todos los libros supervivientes se atribuirán a un solo autor misterioso, como Homero. ¿No? Jolines. Es un poquito lo que hemos hablado antes también.
Sí, qué hilo conductor más claro. Yo creo que hoy es una soga, ¿no? Sí, 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 tenemos, cuando Que te iba a nos decir eso, envuelve, nos está atando al programa. sí, sí, tenemos una soga alrededor del cuello. Mm. Como te he dicho, es un marco en el que sucede una historia entre un lector, una lectora, eh, y luego cuenta, hay 10 inicios de novela. Esos 10 inicios de novela, intentaré poner por aquí el esquema, corresponden a 10 tipos de novelas que Italo Calvino considera que son básicos en, bueno, pues eso, ¿no? En la literatura. Espera, que voy a buscarlo porque lo tengo en una foto en el móvil y te voy a decir los nombres, los tipos de novela que Italo Calvino escribe, ¿no? Esta dice la novela de la niebla, la novela de la experiencia corpórea, la novela simbólico-interpretativa, la novela político-existencial, la novela cínico-brutal, la novela de la angustia, la novela lógico-geométrica, la novela de la perversión, la novela telúrico-primordial y la novela apocalíptica. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en la novela de la angustia, el capítulo de la novela de la angustia es sobre un profesor universitario que va corriendo por, ¿no? por hacer deporte por una urbanización norteamericana y por cada puerta por la que pasa suena el teléfono en cuanto pasa él y no lo coge nadie. Entonces se empieza a angustiar pensando que es que le están llamando a él y al final, bueno, pues bueno, no va a contar lo que ocurre, pero bueno, sí que entra en una casa y coge el teléfono, etcétera, ¿no? La novela de la perversión es sobre un discípulo de un profesor, de un filósofo japonés, ¿no? Que acaba manteniendo relaciones con, tanto con la esposa como con la hija de este profesor. Bueno, pues él escribe 10 comienzos de novelas, que nunca sé si alguien no ha cogido y ha aprovechado para eh, pues eso, ¿no? Lo que te estaba diciendo, para Para escribirlas, continuar. para continuarlas. Claro, ese marco, lo que hemos hablado antes, realmente estamos leyendo 11 novelas, porque tenemos esas 10 novelas y luego tenemos el marco, que es una novela, porque al principio es muy simple, ¿no? Pues es lo que te he contado, un lector que encuentra un libro que no tiene continuación y va a la librería a protestar, conoce a una lectora, luego conocen no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero a un trabajador de una editorial que les pone en contacto con una especie de agente de traductor que se llama Hermes Marana, que es un personaje primordial y que al final parece como si fuera el autor de las 10 novelas, como que va engañando a todo el mundo, ¿no? Con sus tejemanejes. Aparece un escritor que en realidad es el propio Italo Calvino, porque en uno de los diálogos de este escritor que aparece dice, se me ha ocurrido la idea de escribir una novela compuesta solo por comienzos de novela. El protagonista podría ser un lector que se ve continuamente interrumpido. El lector compra la nueva novela del autor Z, pero es un ejemplar defectuoso y no consigue pasar del principio. Vuelve a la librería para cambiar el volumen. Podría escribirlo todo en segunda persona. Tú, lector, tú, lector. Podría también hacer entrar a una lectora, a un traductor falsario, a un viejo escritor que lleva un diario como el diario que yo mismo escribo. O sea, Mm. el propio Italo Calvino se mete dentro de la novela. Eh, ¿Qué más te puedo contar de esta novela? Como ves, estoy entusiasmado. Total, Sí. yo también. Me Eh, encantaría, te voy a decir que me encantaría que le hicieras una entrevista a Italo Calvino. Lo que pasa es sí, que no pues sé qué tenemos que tal buscarlo. andas de italiano. Mira, evidentemente, tú tal como lo estoy contando, hay una referencia muy clásica que Italo Calvino, en uno de esos 10 inicios de novelas, también ha metido, y es Las mil y una noches. Porque esto, al fin y al cabo, 10 novelas que no continúan es un poquito como Las mil y una noches, ¿no? Y en una de las páginas, el propio Italo Calvino tiene claro esa referencia y dice, el sultán me ha mandado llamar para preguntarme cuántas páginas me quedan aún. Bueno, esto lo cuenta el traductor este que aparece, el traductor falsario, ¿vale? Es el traductor falsario, que es como, bueno, no lo voy a adelantar, bueno, No lo cuentes, luego lo cuentas. luego lo contamos. Bueno, pues dice, el sultán me ha mandado llamar para preguntarme cuántas páginas me quedan aún por traducir para terminar el libro. He comprendido que en sus sospechas de infidelidad político-conyugal, el momento que más teme es la caída de tensión que seguirá al final de la novela, cuando antes de empezar otra, su mujer vuelva a verse abrumada por lo insoportable de su condición. Algún inciso, la mujer del sultán eh, no hace más que leer novelas y tiene mucho poder. Entonces el sultán teme que cuando se quede sin novelas para leer, inicie una revolución contra él.
Él sabe que los conjurados esperan a una señal de la sultana para prender fuego a la pólvora, pero que ella ha dado la orden de no molestarla mientras está leyendo, ni siquiera aunque el palacio saltase por los aires. También yo tengo mis razones para temer ese momento, que podría significar la pérdida de mis privilegios en la corte. Entonces, al final, ahí, eso lo cuenta el traductor falsario, ¿no? Dice, al final Marana propone al sultán una estratagema y es empezar a traducir una novela insertándola en la primera mediante cualquier expediente rudimentario. Por ejemplo, un personaje de la primera novela que abre un libro y se pone a leer. Es decir, Marana lo que dice, bueno, pues vamos a tener permanentemente entretenida a la sultana escribiendo una novela que nunca acabe, porque cada vez que ocurra algo, alguien dentro de la novela se va a poner a leer otra novela y voy a meter esa otra novela dentro de la novela y va a ser una novela infinita, ¿no? Como las mil y una noches. Ujú. Como ves, es todo juegos, porque eso es otro juego literario, ¿no? El inventarse una novela que nunca acaba. Yo creo que Y aunque me la cuentas, no termino de entenderla. La única manera de entenderlo va a ser leer sí, es esa... un juego, o sea, es combinatorio. O sea, yo creo que hay, aparte de la idea básica, que es lo que te digo, ¿no? Poner 10 inicios de novelas distintos, de distinto tipo de novelas, y meterlos en un marco y generar una historia. Italo Calvino ahí lo que hizo es hacer todas las combinaciones que se le ocurrían. Pues lo que te digo, ¿no? Pues un libro que incluye otro libro, que incluye otro libro. Un traductor que empieza a falsear todas las traducciones. En un momento dado se habla que en Japón han desarrollado una máquina que copia el estilo de cualquier autor y permite escribir cualquier novela de cualquier tema copiando ese estilo y la sacan al mercado, inundan el mercado de autores falsos que se llaman igual que el real. Yo creo que ahí Italo, pues eso, ¿no? Empezó a pensar en todas las posibilidades que se le ocurrían en torno al libro y a ver qué pasaba si las desarrollaba. Entonces es un libro que es un juego, puede ser abrumador en algún momento, pues porque te inventa, o sea, te da miles de historias para hablar, ¿no? Y para leer, y todas interrumpidas, porque claro, son ideas que él va soltando, pero no continúa. Entonces, si tú lo que buscas es una novela, presentación, nudo, desenlace, no la vas a encontrar, porque aquí son presentaciones y se van agotando, ¿no? Y de hecho, en algún momento él lo dice, y ya es la última cita que voy a leer, ¿eh? Eh, Estoy sacando demasiadas historias a la vez porque lo que quiero es que en torno al relato se sienta una saturación de otras historias que podría contar y quizás contaré, y quién sabe si no las he contado ya en alguna otra ocasión. Quiero un espacio lleno de historias que quizá no sea otra cosa sino el tiempo de mi vida, en el cual uno se puede mover en todas las direcciones como en el espacio, encontrando siempre historias que para contarlas se necesitaría primero contar otras. De modo que partiendo de cualquier momento o cualquier lugar, se encuentra la misma densidad de historias en cualquier sentido. Pues es un poquito eso. Él se dedica a contar historias y a deja que las deja sueltas. De tal manera que tú podrías, si tú fueras escritor, bueno, tú eres escritora, tú podrías coger ese libro y tirar de cualquier hilo y seguir una historia. Y probablemente sea, tú coges este libro de Si una noche un viajero, una noche de invierno un viajero, y dices, venga, voy a escribir todas las historias que no ha contado, que no ha terminado de contar Italo Calvino, tendrías para escribir toda tu vida, porque lo que se dedica es, como acaba de decir, a mandar historias para todas partes, ¿vale? Para que en Ya. todas direcciones tengas historias que contar. Y a mí, ya te digo que es un libro que me ha fascinado, me parece una maravilla de libro. No es un libro, el que busque una novela tradicional no es eso, pero el que busque algo que le haga pensar o para leer a trocitos es espectacular. Ujú. Para Por, estar despierto. para estar despierto, por cierto, y esto es un poquito de anticipo del final, o de spoiler, como se dice en inglés, te puedes imaginar cómo acaba el libro. Yo no lo sabía, pero es decir, me lo imaginaba que iba a acabar así. Pues al final el libro acaba con que el lector acaba leyendo el final de su propia novela de la cual él es protagonista. Ajá. Claro está. O sea, él es En protagonista y acaba realidad no, leyendo. no creo que sea hacer un spoiler porque no sé, creo que el libro es como por lo que cuentas, tiene tantas cosas que el final es solo una cosa más, Sí, ¿no? sí. Realmente, si Como es que la además muerte. el final, en un libro que no tiene final, nada de lo que cuenta, ni tiene nada, ninguna de las historias que cuenta acaban de ninguna manera, porque solamente están planteadas. Claro, hacer un final al libro tampoco tiene ningún sentido. De hecho, Mm. en una crítica al principio de la novela, bueno, en la edición que tengo yo, hay un artículo del propio Italo Calvino contestando a un crítico, bueno, pues el primer crítico en Italia que hizo una crítica de su obra, mmm, que no sé qué te iba a decir. Bueno, pues hace una crítica, ¿no? Entonces ese crítico decía, no entiendo por qué ha elegido solamente 10 tipos de novela.
habiendo, según la, no sé, ¿no? La estructura de no sé quién, tantos tipos de novela, ¿por qué ha elegido 10? Y entonces Italo Calvino le contesta, es que, claro, que no tenía tiempo ni sitio material para meter más historias. Dice que llegaba un momento que en algún momento tenía que parar, y entonces eligió parar en esas 10, que podía continuar con 50, pero claro, que no tenía ni tiempo material ni espacio físico en un libro para meter tantas historias como podía ser más historias que 10. Pero vamos, es un libro fascinante. A mí el Varón Rampante yo recuerdo que en mi juventud me gustó, pero este me ha gustado mucho más. Y eso es lo que tiene. Yo estoy leyendo uno de los 50 libros que leo a la vez. Uno es Los amores difíciles, creo que se llama, de Italo Calvino, que son historias que bueno, me he leído 3, creo. Historia, se supone que es un libro de historias de amor, pero no son para nada amor romántico ni tradicional ni nada. Pero me parece como, de momento, por lo que he leído, parece algo más un libro de cuentos. Yo creo que era más cuentista que novelista, y de hecho esto es más una historia de cuentos. O sea, Sí, sí. es una historia hecha con cuentos, lo que pasa que hace tal despliegue de artificio y de sinceridad, por lo que te digo, a mí lo que más me sorprendió desde el principio, bueno, es lo hemos hablado, tú que has hecho también muchos cursos de escritura, ¿no? Que te van contando un poquito el armazón de las historias. No, yo creo, hay un libro que se llama el Club de Escritores de Gotham o algo así, ¿no? Que es una especie de academia de escritores que luego sus cursos los pusieron en un libro, que te hablan del cocodrilo, ¿no? Te dicen, en todas las historias tienes que soltar un cocodrilo en el pasillo, algo que enganche al lector, y ir saltando referencias a eso durante toda la historia para que el lector vaya enganchado a la historia, ¿no? Pues no sé, pues es que no se me ocurre qué decirte, pero bueno, que eso ocurre, ¿no? En muchas historias. Pues aquí, digamos que él te lo cuenta que está haciendo eso. Te dice, te has quedado enganchado a historia porque yo he dicho esto. Si yo no hubiera dicho esto, no te hubieras enganchado. Entonces es un ejercicio de sinceridad, de mostrar, de desnudarte la novela, decirte esto funciona porque lo estoy haciendo así. Si lo hiciera de otra manera, no funcionaría. Es como el fragmento que te he leído. Si te pongo en tercera persona, te tengo que poner nombre. Si te pongo en segunda persona, no. Como tú, a la lectora, al principio de la novela es una tercera persona, pues se llama Ludmila. El lector no tiene nombre porque siempre se dirige a él en segunda persona. Pues todo este tipo de trucos literarios te los cuenta, y además va desarrollando historias por todas partes. Entonces llega un momento y dice, ostras, qué buena esta historia, me gustaría que siguiera por aquí. Hay una que no te he citado, pero por ejemplo él dice en un momento dado que todas las historias que en el mundo han sido, realmente las cuenta un indio de no sé qué selva, de no sé cuántas, un indio analfabeto que se sabe todos los libros de memoria del mundo y los va contando, y que los autores van allí a escuchar las historias que luego van a poner con su nombre. Entonces, claro, te empieza a contar muchas historias y dice, me gustaría que continuara por aquí, pero él no las cuenta, o sea, él las deja y se acaban y se olvida de esa historia y te cuenta otra cosa distinta. Entonces, a mí, si la digo, es un libro que me ha fascinado. Qué guay. Pues nada, lo recomendamos, ¿no? Oh, yo estoy encantado, ¿eh? Yo recomiendo La Odisea y el Si una noche de invierno un viajero. Si una noche de invierno un viajero.